Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje ensamblador. El mundo de la informática se compone por algo más que los aparatos electrónicos y el Internet. Los sistemas operativos son fundamentales para el funcionamiento de los aparatos electrónicos y también otros que son vitales son los lenguajes usados en informática. El lenguaje informático es usado en los ordenadores y normalmente se puede confundir con el lenguaje de programación. La diferencia radica en que el lenguaje de ordenador se crea cuando hay que transmitir una información de algo a alguien basado en una computadora, Dentro de los lenguajes informáticos tenemos el lenguaje ensamblador, que lo podemos definir como un lenguaje de programación, el cual está acompañado de un software que permite convertir este lenguaje a código máquina, que permiten escribir un código de una manera más legible para el ser humano. Además, a diferencia del código máquina, que solo permite el binario, el ensamblador permite escribir números en decimal, hexadecimal, octal y por supuesto binario. En otras palabras, el lenguaje ensamblador es lo que necesitamos para que las computadoras puedan entender lo que queremos buscar, lo que en realidad queremos encontrar. Hola, mi nombre es Fran García. Yo voy a mencionar los objetivos sobre el lenguaje ensamblador. Como objetivo específico tenemos conocer el lenguaje ensamblador y su relación con el sistema operativo, su función en la computadora y cómo se da su aplicación en los distintos programas. Como objetivos específicos tenemos que explicar sus características y entender su estructura y la función que ejerce con cada programa. Identificar las ventajas y desventajas del lenguaje ensamblador y conocer la relación del lenguaje ensamblador con los componentes internos del procesador. El lenguaje ensamblador fue creado en 1950 de la mano de Mauricio Wilkes en la Universidad de Cambridge. Este es un lenguaje de programación de bajo nivel que consiste en un conjunto de códigos mnemónicos que mandan instrucciones básicas a lo que son las computadoras, los microprocesadores, los microcontroladores y otros circuitos programables integrados. El lenguaje ensamblador es específico de la arquitectura de cada computadora, es decir, que cada computadora lo va a poseer y va a variar. Y a su vez este se encuentra en contraste con otros lenguajes de programación que son mucho más complejos o de un nivel mucho más alto. La arquitectura igualmente de cada procesador va a depender de su propio lenguaje ensamblador, que este va a estar determinado por su fabricante del hardware. El lenguaje ensamblador fue muy usado principalmente en los inicios del software, cuando no se contaba con potentes lenguajes de programación o de alto nivel, tal como se tienen hoy en día. Y también se debía a que los recursos eran bastante limitados. Hoy en día el uso del lenguaje ensamblador se da más que todo en los espacios académicos o en los espacios de investigación. Esto más que todo para conocer cómo ha ido evolucionando el lenguaje de la programación desde sus niveles bajos y sencillos hasta lo que hoy en día son niveles más altos, más complejos en el mundo de la programación. También se utilizan muchísimo, especialmente cuando se requiere la manipulación directa del hardware, el alto rendimiento o el uso en un recurso controlado y reducido. Las características del ensamblador suelen ser: cada instrucción realiza una única y sencilla función. Emplean un número fijo de operandos con una representación determinada y concreta. La codificación de las instrucciones es muy sistemática y rígida. Las instrucciones son autocontenidas e independientes, es decir, cada instrucción es independiente de la anterior y de la siguiente. No tiene nada que ver una con la otra. El único lenguaje que entienden los microcontroladores es el código máquina formado por ceros y unos del sistema binario. El lenguaje ensamblador expresa las instrucciones de una forma más natural al hombre, a la vez que muy cercana al microcontrolador, ya que cada una de esas instrucciones se corresponde con otra en código máquina.
El lenguaje ensamblador trabaja con mnemónicos, que son grupos de caracteres alfanuméricos que simbolizan las órdenes o tareas a realizar. Luego viene la traducción de los mnemónicos a código máquina entendible por el microcontrolador. La lleva a cabo un programa ensamblador. Luego viene el programa escrito en lenguaje ensamblador. Se denomina código fuente, entre paréntesis, asterisco, .a. Bien, quería comentar otros aspectos del lenguaje programador como son las ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos número 1, cómo trabaja directamente con el microprocesador al ejecutar un programa, pues como este lenguaje es el más cercano a la máquina, la computadora lo procesa más rápido. Número 2, eficiencia de tamaño. Un programa en ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria porque no tiene que cargar librerías y demás como son los lenguajes de alto nivel. Número 3, la flexibilidad. Es flexible porque todo lo que puede hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esta máquina. Los lenguajes de alto nivel tienen una u otra forma limitantes para explotar al máximo los recursos de la máquina. O sea que en el lenguaje ensamblador se pueden hacer tareas específicas que en un lenguaje de alto nivel no se pueden llevar a cabo porque tienen ciertas limitantes que no se lo permiten. Como desventajas tenemos, número 1, tiempo de programación. Como es un lenguaje de bajo nivel, requiere más instrucciones para realizar el mismo proceso en comparación con un lenguaje de alto nivel. Por otro lado, requiere de más cuidado por parte del programador, pues es propenso a que los errores de lógica se reflejen más frecuentemente en la ejecución. Número 2. Programas fuentes grandes. Por las mismas razones que aumenta el tiempo, crecen los programas fuentes. Simplemente requerimos más instrucciones primitivas para escribir los procesos equivalentes. Esto es una desventaja porque dificulta el mantenimiento de la máquina. Número 3. Peligro de afectar recursos inesperadamente. Que todo error que podamos cometer o todo riesgo que podamos tener podamos afectar los recursos de la máquina. Programar en este lenguaje, lo más común que pueda pasar es que la máquina se bloquee o se reinicie, porque con este lenguaje es perfectamente posible y sencillo realizar secuencias de instrucciones válidas que normalmente no aparecen al usar un lenguaje de alto nivel. Y por último tenemos la falta de portabilidad, porque para cada máquina existe un lenguaje ensamblador. Por ello, evidentemente no es una selección apropiada de lenguajes cuando deseamos codificar en una máquina y luego llevar los programas a otros sistemas operativos o modelos de computadoras.